Luego de su vuelta al plano nacional, después de años y años sin ser jugada, la Copa Argentina se convirtió en un torneo repleto de emociones, promesas y sobre todo sorpresas. Tal es así que cada año que se juega esta competición, los futboleros amantes de este hermoso deporte nos preguntamos, ¿quién será el equipo sorpresa o el partido destacado de la edición vigente? Por eso hoy, en un nuevo video de fútbol, te traemos la primera parte de 5 hazañas de equipos del ascenso sobre equipos de primera división. El 11 de junio de 2017 en cancha de Banfield, un desconocido Sport Club Pacífico de General Alvear, modesta institución mendocina que transitaba al Federal B, se enfrentaría a Estudiantes de La Plata en 32avos de final de la Copa Argentina. El Lobo alvearense tenía un equipo compuesto de jugadores semiprofesionales, entre ellos jugadores que además de jugar al fútbol ejercían como preceptores de escuelas secundarias, pintores o en algunos casos remiseros. Por el otro lado, el pincha de Nelson Vivas con figuras y referentes como Mariano Andújar, Rodrigo El Chapo Uraña, De Sábato y hasta un joven Juan Foyt, entre otras promesas de la institución. La realidad es que ese partido que parecía ser uno más de rutina para el pincharrata terminaría siendo un partido inolvidable para el Lobo de Alvear, ya que a los 11 minutos del primer tiempo Federico Amaya madrugaría a Andújar y pondría el 1-0 para el conjunto del ascenso. 8 minutos más tarde, pisando la primera mitad del primer tiempo, Ivo Hong aprovecharía la desatención de la defensa de Estudiantes para marcar el 2-0 y enmudecer un estadio repleto de incredulidad. A los 28 minutos del primer tiempo, el pincha daría señales de vida luego de una contra comandada por Lucas Rodríguez que terminaría en el descuento del colombiano Juan Otero. Lo cierto es que Estudiantes se iría al descanso sabiendo que lo que para ellos era un partido más de rutina, del otro lado tenían 11 jugadores que sabían que estaban jugando el partido de su vida. Estudiantes saldría a buscar el empate en el segundo periodo, pero rápidamente se encontraría con lo que sería otro baldazo de agua fría. Maximiliano Montiveros quedaría habilitado tras el pase de Hong, una de las figuras del partido, y se iría cara a cara con Andújar para marcar el 3-1 y un sueño que cobraba vida junto a los 250 espectadores del Lobo que se hacían presentes en el Florencio Sola desde el sur mendocino. Un sentenciado Estudiantes volvería a meterse en partido a los 33 del segundo tiempo con uno de sus mejores hombres, Lucas Rodríguez. Pondría el encuentro 3-2 a poco más de 10 minutos del final del partido, pero poco le serviría ya que los dirigidos por Andrés Villafañe se tirarían atrás y sufrirían más de la cuenta, pero aguantarían el resultado que les permitía el pase a los 16avos de final de la Copa Argentina, dejando en el camino a uno de los equipos más grandes y exitosos del fútbol argentino. Más allá de la hazaña conseguida frente al pincha, el Lobo de Alvear caería en la siguiente fase por 3-1 ante Atlanta, pero se llevaría a casa de esa edición uno de los partidos más importantes de su historia. 7 de marzo de 2019, 32avos de final de la Copa Argentina en la cancha de Temperley, el Fortín dirigido en ese entonces por el gringo Gabriel Heinze sufriría una de las peores derrotas de su historia al caer eliminado frente a Real Pilar, equipo que militaba en la primera D del fútbol argentino. Real Pilar recién cumplía sus 2 años de existencia cuando ya estaría escribiendo el capítulo más importante de su historia hasta el día de la fecha. Llegaría a los 32avos de final para enfrentarse a un Vélez con un fútbol muy dinámico, plagado de jóvenes promesas, entre ellas Thiago Almada, Nicolás Domínguez, Francisco Ortega, Matías Vargas, entre otros tantos. El Monarca, aprovechando que Vélez saldría a la cancha con una formación alternativa, pensando en la clasificación a la siguiente Copa Libertadores, en la tarde-noche lluviosa de Temperley, sacó fruto de la falta de definición de su rival y 35 minutos, tras un error de Nicolás Domínguez, Nahuel Ríos lograría vencer de afuera del área al ecuatoriano Alexander Domínguez para marcar así el único tanto del partido. En el segundo tiempo, Heinze mandaría jugadores con más experiencia y rodaje en el habitual 11 titular para dar vuelta a la historia, pero era demasiado tarde. El Monarca cerró bien los espacios, aguantó los ataques del rival y se convirtió así en el primer equipo de la primera D en acceder a los 16avos de final, eliminando a uno de los equipos más fuertes de la primera división. Lo cierto es que esa tarde-noche en el sur de Temperley, Real Pilar se hizo fuerte y logró una de las hazañas más importantes en la historia de la competición. Luego de ese partido, Real Pilar se convirtió en la sorpresa de la competición tras vencer también a Belgrano de Córdoba en 16avos, también por la mínima, y caer en octavos de final frente a Estudiantes de Caseros por penales. Un equipo de primera división del fútbol profesional, en el fútbol así, es la peor derrota que le tocó sufrir. Le vuelvo a repetir, no se preocupe por mí.
No se preocupe por lo que yo sienta o por lo que yo haga, porque yo sé muy bien, si usted me lo hizo sentir a esto, de que es uno de los fracasos, es porque soy el fracasador número 1 hoy. Y no se preocupe, quédese tranquilo, que yo lucharé para levantarme. Lo que yo voy a luchar es para que Vélez y este grupo lo sienta lo menos posible, porque hay muchos que no saben de esto lo que usted me está diciendo fracaso. Y yo, como soy un experto, porque me ha tocado muchas veces, ya sé. Así que lo único que le digo, no se preocupe por mí, quédese tranquilo, yo lo entendí muy bien. El clásico cordobés es uno de los mejores que tenemos en nuestro fútbol, un clásico que resume todo acerca de una rivalidad más que interesante entre la T y el Pirata cordobés. Corría el año 2013 y volvíamos a vivir un clásico de esta magnitud. Talleres militaba en su momento en el Argentino A, mientras que su rival de toda la vida lo hacía en la primera división del fútbol argentino. En el medio de un partido intenso y altamente emotivo, con una formación alternativa, fue el dueño de una noche inolvidable. No porque haya sido muy superior ante el rival de toda la vida, sino porque se lo propuso y porque el Pirata se lo permitió con algunas desatenciones futbolísticas que le costaron caro. La confianza del equipo que milita en el Argentino A resultó demasiado para el inesperado nerviosismo de los dirigidos por Ricardo Zielinski. Si no es así, ¿cómo se explica que una formación alternativa de Talleres haya dejado desmoralizado a Belgrano simplemente con el golazo de volea de Gastón Botino? Claro que también una de las causas del resultado fue la gran actuación del arquero de la T, Diego Aguiar, quien fue una pared ante los intentos de los delanteros del Pirata. Fue la diferencia que existió en un cotejo disputado con emociones y final abierto hasta el final. No fue un partido más y los nervios se hicieron de entrada y hasta el final. Es evidente, los clásicos se viven con otra intensidad. Se mete más, se lucha más, se vibra dentro y fuera de la cancha, donde la gente de Talleres y de Belgrano contagiaron con su efervescencia en el Mario Alberto Kempes. Luego de eliminar a su clásico rival en 32 avos, la T dejaría en el camino por penales a Sportivo Belgrano en 16 avos. En octavos volvería a dar el batacazo ante uno de los mejores Newells de los últimos años y caería en cuartos eliminado frente a Estudiantes de Casero por 1-0. Sin dudas, la T fue la sorpresa de la Copa Argentina 2012-2013. Está puesta en el ascenso y la prioridad, jugaron con un equipo alternativo, pero no hubo prácticamente diferencias entre uno de primera y uno del Argentino A. Y son clásicos, por ahí no se nota por eso. Tratamos de dejar todo, de jugarlo como un clásico y por suerte nos salió bien. Este clásico es espectacular, así que hay que vivirlo con mucha alegría como lo vive la gente. El 10 de septiembre del año 2018 se escribiría otro caso más de estas hazañas de la Copa Argentina. Brown de Adrogué dejaría eliminado al Independiente de Holland en 16avos, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana. Ese día, en el estadio de Lanús, el rojo comenzaría ganando el encuentro con gol de Silvio Romero a los 24 del primer tiempo de penal, pero de a poco el partido se le iría de las manos frente al rival de la B Nacional. La realidad es que, más allá de estar en ventaja, al rojo le costó acomodarse en el primer tiempo y se fue con la valla invicta gracias al uruguayo Martín Campaña, quien le detuvo un penal a Olivares, manteniendo la ventaja para su equipo. En el complemento, Independiente se desdibujó, pudo aumentar con un cabezazo de Burdizo, que tapó estupendo Ríos, o un rebote sobre Gigliotti, que terminó con la pelota en el travesaño. Sin embargo, el gol llegó para Brown de Adrogué, tras un pelotazo desde su arco que contó con la complicidad de la defensa del rojo, que salió mal, y un pique benefició a Brian Guillé, el futbolista surgido de las inferiores de Racing. Una de las figuras del partido habilitó para que Olivares se sacara la mufa por el penal errado y decretara el empate final. Aunque nuevamente Burdizo casi convierte de cabeza, la igualdad fue justa. Brown de Adrogué le jugó un partido de igual a igual a Independiente, que no supo nunca cómo jugar el partido. Con el cotejo igualado nos iríamos a los penales, donde la figura fue el arquero de Brown de Adrogué, Ríos, que tapó 2 penales en la definición, el tercero a Manuel Brites y el quinto a Jorge Figal, para meterse así en los octavos de final de la Copa Argentina y volver a ser el verdugo de Independiente, tal como había pasado en 2013, cuando el rojo hacía su debut en la segunda categoría del fútbol argentino, perdiendo frente al mismo por 2-1 en el Estadio Libertadores de América. Luego de vencer a Independiente, Brown de Adrogué quedaría fuera de esa edición en la siguiente fase, tras perder frente a Central Córdoba por 1-0. ¿Le falta generación de fútbol al equipo? Hoy faltó absolutamente, sin ninguna duda. Esto no, más allá de los rendimientos o el balance, este tipo de partidos hay que ganarlos.
17 de mayo de 2018, otra vez en el estadio de Banfield sería testigo de otra hazaña en la Copa Argentina. Racing se enfrentaba a Sarmiento de Resistencia por los 32avos de la Copa Argentina. La realidad es que ese día Racing pasaría 90 minutos a pura decepción, contando con un plantel de jugadores de renombre como por ejemplo Lautaro el Toro Martínez o Ricardo Centurión. Con Eduardo el Chacho Coudet a la cabeza, la academia buscaría triunfar en la Copa Nacional buscando su pase a la Copa Libertadores de América, pero se toparía con un rival que aprovecharía sus chances y golpearía de manera contundente. En un partido con poco fútbol vistoso y muchas infracciones, la igualdad se rompería recién a los 70 minutos de partido con gol de Orsán, que pondría la ventaja definitiva para el equipo que militaba en el Federal A. Como si fuera poco, el conjunto de Resistencia se quedaría a los 72 minutos con un hombre menos tras la expulsión del jugador Alarcón y pasaría el resto del partido replegado en su propio campo. Pasados los 90 minutos de juego y a pesar de los vagos intentos del conjunto de Coudet, los dirigidos por Raúl Valdés se quedarían con el partido y un premio económico de 560.000 pesos, además de avanzar de fase a los 16avos. Cabe destacar que esta no sería la primera vez que Racing quedaría fuera de la competencia por un rival de menor categoría. Lo cierto es que en el año 2013 la academia quedaría fuera de la competencia frente a Tristán Suárez en San Juan, cayendo por 1-0. Pasando a Sarmiento, en 16avos de final volvería a dar el batacazo eliminando a Unión de Santa Fe también por 2-1, lograría pasar a octavos de final frente a Atlético Rafaela por 2-0 y caería en cuartos de final frente a River por 3-1. Si te gustó el video te invitamos a darle like, compartir, suscribirte y ayudarme a seguir creciendo esta familia de YouTube con videos de fútbol. Hasta acá llegamos con la primera parte de las hazañas de la Copa Argentina. Sé que me quedaron muchísimas afuera y si el video tiene el suficiente apoyo haremos la segunda parte. Desde ya te invito a que en los comentarios me pongas qué hazaña recordás de Copa Argentina y cuál te gustaría que aparezca en la segunda parte. Sin más que decir y agradeciendo a los que llegaron hasta acá, nos vemos en un siguiente video.